Pedro, ¿ya? Primera de Pedro, siempre estamos ya en el capítulo 21, estamos llegando casi allá al final de este capítulo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 hasta el versículo 25. Y voy a pedir que alguien de ustedes, por favor, que tiene abierta su Biblia en este pasaje, lea para todos nosotros y escuchamos. Levante su mano el que quiere leer este pasaje. Primera de Pedro 1, versículo 22 hasta el versículo 25. Yo, pastor. A ver. Ya. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Ya hemos tenido algunos estudios basados en estos versículos. Y quise desarrollar un estudio para completar el capítulo, pero realmente cuesta porque hay mucha palabra, mucha enseñanza en estos versículos y no debemos desaprovechar esta oportunidad que tenemos de poder estudiarla. Cuando joven y estudiaba en el seminario, había un curso de 2 años en el seminario que tenía que ver con la homilética, la hermenéutica, en palabras simples, era que uno tenía que aprender cómo predicar, cómo enseñar la palabra, ¿ya? Cómo entregar los mensajes. Y aprendimos que hay 4 bases o 4 formas sencillas que uno puede usar para predicar o para enseñar la palabra, ¿ya? Una de esas formas es la forma textual, que viene de texto, ¿ya? Es cuando uno toma un versículo de la Biblia y entonces hace una predicación. A veces un versículo tiene un bosquejo natural que le ayuda a uno para poder predicar o para poder enseñar, pero es una forma textual, un versículo, ¿ya? Hay otra forma que es la expositiva, o sea, en el sentido de exponer. Y generalmente se usa esto cuando uno hace un estudio de un pasaje completo. Y entonces expone versículo por versículo, ¿ya? En este caso nosotros estamos estudiando la primera carta universal del apóstol Pedro y estamos haciendo un estudio expositivo, ¿ya? Vamos versículo por versículo analizando y extrayendo de ese pasaje alguna enseñanza que nos puede ayudar, ¿ya? Otra forma es la temática, ¿ya? Uno escoge un tema que puede ser, por ejemplo, un tema actual o algo que tiene que ver con la vida cristiana
Y entonces uno escoge un tema y busca en las escrituras, en la palabra de Dios, busca base bíblica para poder desarrollar ese tema, ¿ya? Y eso es lo que llamamos una forma temática de enseñar o de predicar. Y otra forma tiene que ver con la forma biográfica, o sea, presentar la vida de un siervo del Señor, de un hombre, de una mujer en la Biblia, de forma biográfica, ¿ya? Yo encuentro que la forma expositiva tiene su ventaja en el sentido de que uno estudia versículo por versículo y va extrayendo la enseñanza de esos versículos. Pero a veces se encuentra, cuando uno estudia de esta manera expositiva, se encuentra con versículos o textos o enseñanza que a lo mejor si lo hace de otra manera, a lo mejor puede sacarle el cuerpo, porque ya sea que no nos gusta o que podemos causar alguna situación, algún problema entre los hermanos o en uno en relación con los hermanos. Entonces, pero es muy bueno exponer la palabra, ¿ya? Y a mí me gusta mucho, especialmente en relación con estudios bíblicos, de tomar pasajes completos, ya sea un capítulo o un libro de la Biblia. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a mirar al versículo 22. Y vamos a encontrar algunas cosas en ese versículo 22 que nos pueden ayudar, que es muy importante para nosotros. En esta lectura que hizo la hermana de estos versículos, el apóstol Pedro nos está guiando, nos está conduciendo, podríamos decir así, en nuestro camino espiritual. Y entonces, en esta presentación que hace el apóstol Pedro a sus lectores en aquel entonces y también para nosotros, fíjense que encontramos aquí, en este versículo 22, un hermoso cuadro, ¿ya? Un hermoso cuadro, un bello cuadro, que no es una pintura, no es una fotografía, sino es un cuadro que está escrito con letras, ¿ya? Y deberíamos realmente prestar atención a este cuadro que nos presenta el apóstol Pedro en este pasaje. Un hermoso cuadro, un bello cuadro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es este cuadro que nos pinta o que nos presenta el apóstol Pedro en este versículo 22? Y yo, para darles una pista, ese cuadro, hermoso cuadro que nos presenta Pedro, está en la segunda parte del versículo 22. La segunda parte del versículo 22, ¿ya? En la primera parte habla de que nosotros hemos sido limpiados, purificados, con la palabra, con el Espíritu, y entonces en este versículo 22, la segunda parte es como, yo diría, como una aplicación de lo que hemos venido estudiando en la primera parte. ¿Cuál es ese cuadro que encontramos en el versículo 22 o la última parte del versículo 22? ¿Alguien lo puede leer o lo puede mencionar mirando a su Biblia? ¿Cuál sería? Levante su mano y le damos micrófono. ¿Alguien lo tiene? ¿De qué habla la segunda parte del versículo 22? ¿Micrófono? ¿Alguien levantó su mano? ¿La hermana Miriam tiene abierto el micrófono? Primera de Pedro 1:22. Y la última parte, ¿de qué habla el versículo? ¿Del amor fraternal? No fingido. El amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Ya?
Ahí está este hermoso y bello cuadro que nos presenta el apóstol Pedro. Entonces, para la reflexión nuestra acerca de estas palabras que encontramos en este versículo. ¿Qué tan real es este cuadro para nosotros? ¿Qué tan real es este cuadro para nosotros? Cuando habla de que debe haber entre nosotros un amor fraternal, de que debemos amarnos con un amor entrañable, con un corazón puro, un amor no fingido. ¿Qué tan real es este cuadro en la vida de un hijo del Señor? Yo creo que en más de alguna ocasión ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, o a lo mejor ustedes mismos han desarrollado alguna enseñanza o alguna predicación que tiene que ver con la palabra amor. ¿Ya? Cuando uno va a las Escrituras y se encuentra con la palabra amor, el significado de la palabra amor es muy, muy amplio. Y en la sociedad actual en la cual nosotros vivimos, esta palabra amor se ha trajinado mucho y se ha desvirtuado mucho. Y entonces, nosotros como cristianos, para encontrar la esencia o el significado del amor en las Escrituras, tenemos que hacer algunas distinciones, tenemos que hacer algunas diferencias, ¿ya? Y entonces ustedes habrán escuchado o hemos enseñado y hemos predicado, por ejemplo, que hay un amor eros. ¿Han escuchado la palabra eros? Tiene que ver con lo sensual, tiene que ver con lo romántico, ¿ya? La palabra eros. Hay otra palabra que es la palabra filia, ¿ya? Y habla de un amor y de una amistad profunda. Habla del amor al prójimo, ¿ya? Del amor fraternal. Y esta clase de amor, o este tipo de amor, fíjese que es único en el cristianismo. Único en el cristianismo. Porque hay otra que habla, por ejemplo, de otra palabra para el amor, que es la palabra storge, que es una palabra poco conocida para nosotros. Y esa palabra se usa para hablar del amor familiar, de la relación padre-hijo, de la relación hermanos con hermanos. Y entonces, nosotros tenemos que distinguir en este pasaje de Primera de Pedro, de qué tipo de amor está hablando. Y cuando yo leo las definiciones o busco las definiciones de esta palabra, yo me inclino por dos. Una es filia, el amor o la amistad profunda, el amor al prójimo, el amor fraternal único en el cristianismo. Y digo yo que es único porque, a diferencia de las otras formas de amor, este amor en el cristiano es algo que lo produce el Espíritu Santo. No es natural en nosotros. Nosotros podemos hablar del amor familiar, el amor de la relación de padre con hijos, de la relación de hermanos con hermanos, es natural, el amor del matrimonio, del romántico, del sensual. Pero este amor, filia, el amor al prójimo, es único en el cristianismo. Y el otro es el amor ágape, que es el amor sacrificial, el amor de Dios por nosotros. Entonces, uno tiene que distinguir aquí en este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. ¿Qué tipo de amor es el que está hablando allí en ese texto?
Hay otro pasaje paralelo a este o conocido a nosotros, y yo digo, ¿qué cristiano no lo conoce? 1 Corintios 13. Cuando una y otra vez está resaltando la palabra amor y está haciendo referencia al amor filial, a este amor profundo, fraternal, único en el cristianismo, que lo produce Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que es interesante cómo comienza el versículo 22, ¿ya? Que nos hace recordar algo que ocurrió en la vida de nosotros, pero que nos lleva a una práctica, nos lleva a demostrar y a poner en práctica algo importante en la vida y en la relación de nosotros. Para la reflexión, sigamos pensando para la reflexión. Ustedes, hermanos de la iglesia, hermanos de una congregación, ustedes sienten de que yo les amo a ustedes en el Señor, hablando de este amor filial, hablando de este amor fraternal, profundo, único en el cristianismo. ¿Ustedes sienten que eso es así? Pongamos la pregunta al revés. Siento siento que ustedes, hermanos, congregación, iglesia, ¿ustedes me aman a mí en el Señor? La importancia que tiene realmente este versículo en la práctica para la vida de nosotros. Si uno va a 1 Corintios, el capítulo 13, hace una descripción de lo que es el amor. ¿Ya? Y entonces resalta algunas cosas como cuando dice, por ejemplo, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Se acuerdan de esas palabras en el capítulo 13 de 1 Corintios? ¿De qué amor está hablando? Está hablando justamente de este amor filial, único en el cristianismo, el amor que produce el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces, en el texto de 1 de Pedro 1, los versículos 22 a 25, ¿a qué somos exhortados? ¿A qué nos exhorta el apóstol Pedro? Fíjense que somos exhortados a que nosotros debemos vivir según la verdad. La verdad de la palabra de Dios, que la hemos escuchado, la hemos recibido y la hemos hecho nuestra por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Está hablando acerca del Evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros, habiendo recibido la palabra de verdad, habiendo recibido el Evangelio, nosotros podamos implementar una enseñanza que tiene relación con el amor y que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Si uno va al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 34, Evangelio de Juan 13, versículo 34, el Señor Jesucristo dice allí: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, cuando nosotros leemos y estudiamos 1 Pedro 1:22 y hemos escuchado la palabra, la hemos recibido, la hemos hecho nuestra, el Espíritu Santo la ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida, tenemos que implementar esta enseñanza que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Hay otro texto en Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 23, Primera de Juan 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, dice el apóstol Juan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros
como Él nos ha mandado que debemos hacerlo. Otra vez, volvemos a la definición y al amor del cual nos está hablando el apóstol Pedro. Ahora, si nosotros, los que estamos presentes en esta reunión, en esta plataforma, nos hemos purificado al obedecer la verdad, al prestar atención a la palabra del Señor, al obedecer el Evangelio, que no es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, sino que es algo que Dios hace en nosotros. ¿Qué tenemos o qué es lo que nosotros deberíamos tener? Deberíamos tener un sincero amor por el Señor. Por el Señor. Y al tener un amor sincero por el Señor, como el que nos habla el apóstol Pedro, el resultado de ello es que nosotros deberíamos amarnos de corazón. O como dice el versículo, entrañablemente, de las entrañas, de la profundidad de nuestro ser. Ese debería ser. Ahora, siguiendo con este versículo 22, me gustaría que tomáramos nota de algunas observaciones que podemos hacer en el versículo leído. La primera observación que yo encuentro en este versículo 22 tiene que ver con el estado. Estado. Versículo 22. Ahora que ustedes se han purificado. Ahora que ustedes se han purificado. O sea, estamos en un estado purificado. ¿Ya? ¿A qué se refiere cuando dice ahora que ustedes se han purificado? ¿Se refiere a lo moral? ¿Se refiere a lo ceremonial? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice ahora que ustedes se han purificado? Buena tarea para los teólogos. Aquí está haciendo referencia el apóstol Pedro en esto. Mi entendimiento de lo que yo he visto en este pasaje, en las observaciones y en las interpretaciones que uno puede hacer, es que primero, el apóstol Pedro, como ya lo dijimos al principio del estudio de este capítulo, Pedro está escribiendo esta epístola a hermanos en Cristo. A hermanos en Cristo que fueron expatriados, que fueron sacados de su lugar de origen. Ellos eran hermanos en el Señor y a ellos les está exhortando y a ellos les está escribiendo. Es como nosotros tomamos esta carta, este capítulo y este pasaje para nosotros hoy día. O sea, nosotros somos hermanos en Cristo también. Entonces, por lo tanto, este pasaje es una exhortación que también nos llega a nosotros. Somos hermanos en Cristo por la sangre del Señor Jesucristo. O sea, nosotros ya nos hemos limpiado moralmente. Dios nos ha limpiado por medio de esta sangre preciosa de un cordero sin mancha, como fue el sacrificio de Cristo en la cruz, y al derramar su sangre para limpiarnos a nosotros de todos nuestros pecados, como dice la Escritura. Segundo, no es la intención de Pedro decir que los lectores, ya sean estos expatriados o nosotros, debemos cumplir con abluciones rituales o lavamientos rituales para participar de alguna celebración religiosa, como lo dice, por ejemplo, Juan capítulo 11, versículo 55, Juan 11, 55, en la fiesta de la Pascua. Recuerde, todos los años los judíos subían a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y Juan, en este evangelio, nos dice en este versículo 55 que en la fiesta de la Pascua, antes de la celebración, los judíos subían a Jerusalén para
purificarse. Purificarse. Pero en el Nuevo Testamento nosotros no encontramos reglamentos ceremoniales. ¿Purificarnos de qué? No encontramos estos reglamentos ceremoniales. Aparte del decreto que dice la Escritura o el Nuevo Testamento que nosotros debemos abstenernos de consumir comida o sangre ofrecida en sacrificio a la carne de animales estrangulados, etcétera, etcétera. Y uno puede leer sobre esto en Hechos 15, los versículos 28 a 29, que nos habla acerca de ello, pero no vamos a ocupar tiempo en ello ahora. Ustedes pueden hacerlo más detenidamente, leer este pasaje de Hechos 15, 28 a 29, cuando habla de esto. O sea, debemos entender entonces que los destinatarios gentiles de esta epístola de Pedro desconocían estos lavamientos rituales, como lo que hacían aquellos que subían a Jerusalén antes de presentarse para la fiesta religiosa. ¿Ya? Ellos mismos han estado y siguen estando personalmente participando en purificarse a sí mismos. Y no es solamente que ellos, sino que nosotros también. El apóstol Santiago nos habla acerca de esto en su epístola, en el capítulo 4 y el versículo 8. Santiago 4:8, cuando dice que debemos acercarnos a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice que Dios se acercará a nosotros. Y entonces continúa Santiago diciéndonos, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Está hablando a cristianos, a hijos del Señor. Y es algo que cotidianamente, continuamente, nosotros como cristianos, hijos del Señor, estamos haciendo. Siempre debemos reconocer nuestras faltas delante de Dios, debemos reconocer nuestros pecados, debemos confesar nuestros pecados a Dios, y esa es una manera de limpiar nuestras manos y de purificar nuestros corazones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica. Se purifica. Está hablando del tiempo presente, se purifica. A sí mismo, como él es puro. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que nosotros como cristianos debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este pasaje hemos estudiado, sed santos como yo soy santo. Entonces, es algo continuo y permanente que nosotros necesitamos hacer. La segunda observación que yo encuentro en este versículo 22 tiene que ver con los medios. ¿Cómo logramos los creyentes la pureza? ¿Cómo logramos nosotros ser puros? ¿Cómo? Y Pedro lo explica en el versículo 22 cuando dice, al obedecer a la verdad mediante el Espíritu. Si usted tiene su Biblia, Reina Valera, va a notar que la palabra Espíritu está con mayúscula. Se está hablando de la tercera persona de la Trinidad, está hablando del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en la vida de nosotros que nos hace mirar a la palabra de Dios, pero no solamente para leerla, para admirarla, para decir qué bueno, qué bella es, sino para obedecer a la verdad mediante el Espíritu. Los creyentes estamos obedientes a la verdad de la palabra de Dios cuando la obedecemos, cuando la vivimos, obedientemente en dicho ámbito de acción. Y el ámbito de la obediencia es la revelación de Dios en Jesucristo. Pedro nos da a entender que hemos aceptado las enseñanzas del Evangelio por medio de la fe. Y eso es algo personal y particular que yo espero en el Señor que cada uno de nosotros lo hemos hecho. En un contexto diferente y previo a esta epístola,
al dirigirse al concilio de Jerusalén, Pedro habló en defensa de los cristianos gentiles. En Hechos capítulo 15, el versículo 9. Dios ninguna diferencia hace entre nosotros y ellos, hablando de los judíos y de los gentiles. Dios no hace diferencia. Pero, por el contrario, al no hacer esta diferencia, dice que Él purifica por la fe nuestros corazones. ¿La fe de quién? La fe de nosotros. Por la fe purifica nuestros corazones. La tercera observación que yo hago del versículo 22 tiene que ver con el resultado. ¿Ya? Versículo 22. Tenemos un sincero amor por nuestros hermanos. ¿Cuándo? O sea, estamos hablando del resultado, de la segunda parte del versículo 22. Tenemos un sincero amor, un entrañable amor, un amor fraternal por nuestros hermanos. ¿Cuándo? Cuando obedecemos la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, expresamos nuestro amor no solamente a Dios, sino que también a nuestro prójimo. En el Nuevo Testamento, las palabras prójimo y hermano tienen, yo diría, como la misma vigencia en cuanto al mandamiento de amar al prójimo. Sin embargo, en el contexto de las epístolas del Nuevo Testamento, la palabra hermano tiene un significado espiritual y está haciendo referencia a los hermanos y a las hermanas en el Señor Jesucristo. Y este amor fraternal debe ser un amor sincero. Y termino con la última observación que tiene que ver con el mandamiento en el versículo 22. El énfasis recae sobre un verbo principal en esta parte del versículo, que lo ubica el apóstol Pedro, digamos, adrede en esta parte del versículo, cuando dice, ámense unos a otros de corazón profundo, entrañable. Este es un imperativo aoristo presente, que está hablando del presente. Ámense unos a otros de corazón profundo, entrañable. O sea, no está en la mente de Pedro, mejor digamos que Pedro excluye aquí toda posibilidad de que miembros de una iglesia cristiana solamente sintamos simpatía unos por otros, sin llegar a amarnos unos a otros profundamente de corazón. Lo que Pedro aquí hace no es otra cosa que repetir el mandamiento. Primero, un mandamiento dado por el Señor Jesús la noche de la traición. Allí en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un mandamiento dado por los apóstoles. Si uno lee en 1 Tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 12, 1 Tesalonicenses 3:12, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros. Y en el capítulo 4 del mismo de 1 Tesalonicenses 4:9, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque ustedes lo han aprendido de Dios. Dios nos lo ha enseñado a nosotros, nos ha enseñado a amar. Y Pedro califica el mandamiento de amar con expresiones adverbiales, entrañablemente, profundamente, de corazón. Y estas expresiones señalan el alcance y la seriedad del amor. Cuando el amor entre los cristianos y los hijos del Señor está presente, Dios borra las tensiones que pueden haber entre nosotros. Dios anula las enemistades que pueden haber entre nosotros. Dios
destierra el odio. Y entonces, en la conclusión final, ¿qué se hace con un mandamiento? ¿Qué se hace con un mandamiento? Y la característica de este mandamiento es que es un mandamiento explícito. Está escrito. Está en la Biblia, está en la Escritura, está en la palabra de Dios. ¿Qué hacemos entonces con un mandamiento? Si nosotros hemos obedecido a la palabra de Dios por la cual hemos sido purificados nuestros corazones, ¿cómo lo aplicamos? Esa palabra, ¿ya? Ese es el cuadro que nos presenta el apóstol Pedro en este versículo 22. Vuelvo a las preguntas iniciales. ¿Qué tan real es este cuadro de la segunda parte del versículo 22? ¿Qué tan real es este cuadro para nosotros? ¿Siento yo que ustedes me aman en el Señor? ¿Sienten ustedes que yo les amo a ustedes en el Señor? ¿Notan el tema que les hablé del comienzo? Cuando hacemos un estudio expositivo, expositivo significa que nosotros tomamos un texto de la Escritura, un pasaje, un capítulo, y lo desarrollamos y lo estudiamos versículo por versículo. Y al estudiar versículo por versículo, no nos podemos saltar un versículo porque no me gusta o porque me trae problemas o dificultades. Con la ayuda del Señor y de su Espíritu, nosotros debemos confrontar la palabra del Señor con nosotros. Y entonces leer esta palabra, escudriñarla y buscar en el Señor y en su Espíritu que Él la aplique a nuestros corazones. Amado Padre Celestial, una vez más, te damos muchas gracias porque nuevamente podemos reunirnos en tu nombre. Importante para nosotros tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias porque podemos mirar a tu palabra, ver lo que ella tiene para nosotros y si hemos faltado a ella y no estamos haciendo lo que tú nos mandas que debemos hacer, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, pon o coloca tú esa preocupación en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, para ser fieles a lo que tú nos enseñas y a lo que tú quieres de nosotros. Gracias te damos por la presencia de cada hermano y hermana que está participando de esta reunión. Bendíceles grandemente, oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén.